Un momentito, por favor, mientras admito. Entonces, a medida que les vaya admitiendo, ¿quiénes creen que componen este directorio? Ya está decidido. Son 5 componentes. No puede ser como una sociedad anónima, ¿no ve? De 3 o más, o de una limitada, de 2 hasta 25. No, estos ya la componen 5, sí o sí, 5 tienen que ser. ¿Quiénes son estas? Como primer integrante, ¿quién es el primer integrante del directorio? Presidente ejecutivo, es decir, al que lo ven, el presidente de la Aduana Nacional de Bolivia. Él conforma el directorio. ¿Ya? Después la componen los directores de cada región. Director regional, director regional. ¿Ya? Esto de las regiones es según los departamentos que tengan mayor importancia. Por ejemplo, acá director regional La Paz, director regional Santa Cruz, director regional Cochabamba, director regional Oruro, la componen. Cada director regional, ¿ya? Director regional, director regional. Solo los directores regionales deben ser 5. No pueden componer, no pueden ser más director regional, como una anónima o una limitada, ¿ya? Entonces son 5, ¿ya? Acá la componen los directores ejecutivos, los directores, el presidente ejecutivo y directores regionales. Estas 5 personas emiten lo que son las RDs. ¿Cómo se llaman las RDs? Resoluciones de director. Ahora, queridos jóvenes y señoritas, no estoy siendo muy enfático en estas resoluciones de directorio, porque esas resoluciones de directorio, si es que no supieran ustedes, no conocen tampoco, si es que no supieran lo que son las resoluciones, la existencia de las resoluciones de directorio, difícilmente pueden entender lo que es las operaciones de comercio exterior, ¿ya? Tienen que conocer sí o sí obligatoriamente las resoluciones de directorio. No solo las leyes, no solo decretos, no solo normas internacionales, sino son resoluciones especializadas que regulan procedimientos aduaneros. ¿Ya? Estas resoluciones de directorio, ¿cuántas creen que sean al año? ¿Cuántas creen que salgan al año? A ver, ¿cuántas estiman? Por ejemplo, un decreto supremo puede salir que regula materia aduanera, puede haber una, y pueden haber varias modificaciones, hasta 5, 6, 7, 8, 10 decretos supremos de materia aduanera. Pero las resoluciones de directorio, ¿cuántas creen que salen al año? 1, 2, 3, ¿cuántas creen que salen? Solo una suposición, ¿cuántas creen ustedes? A ver, una suposición. Una adivinanza, ¿cuántas creen que salen? En su criterio. ¿Cuántas resoluciones de directorio hay? Al año, ¿cuántas salen? 2, tal vez, licenciado. 2, muy frío. Gracias, Pero Elizabeth. A ver. Unas 5, lice. Muy frío. Una vez, tal vez. Muy frío, excesivamente 12, frío. una vez cada mes. Muy frío. Les voy a decir cuántas hay. Resoluciones de directorio, por lo menos, el 2021, 2020, han sido entre 250 a 300 resoluciones de directorio. ¿Ya? Entonces, más o menos, yo no les pido que estudien, que sepan de memoria todas las resoluciones 2020, todas las resoluciones 2021, todas las resoluciones de directorio 2019, ¿ya? Solo les pido que sepan cuáles son las más importantes resoluciones de directorio. Porque si ustedes no conocen estas resoluciones de directorio, difícilmente van a poder aplicar lo que es los procedimientos aduaneros de importación y exportación. Difícilmente van a poder asesorar como empresas de asesoramiento, empresas de importación, van a poder asesorar a otros de sus proveedores. Difícilmente. Tienen que conocer las resoluciones de directorio. Para eso, las resoluciones de directorio están colgadas en la Aduana Nacional de Bolivia, en la página oficial, y entran a lo que es circulares, y ahí están todas las resoluciones de directorio actualizadas. Tomen en cuenta que tienen que estar actualizados en las resoluciones de directorio. Por ejemplo, la resolución de directorio 247-2020, la resolución de directorio 248-2020. Por ejemplo, la 247 regula lo que es
el procedimiento para importaciones con mínima cuantía. ¿Ya? POP de 200.000, de 200.000. POP, $2.000. La resolución de directorio 248 regula lo que es el procedimiento de importaciones de procesos aduaneros, de despachos por vía courier. ¿Ya? Entonces, son cosas importantes. Si ustedes no saben, digamos, no conocieran lo que es, están, digamos, ya piensan que la mínima cuantía antes era 2.000 y $3.000, ahora tiene una nueva de resolución de directorio que dice que la mínima cuantía valor POP es $2.000 para el procedimiento de importaciones de mínima cuantía. La resolución de directorio 248 regula el procedimiento para despachos por vía courier, ¿ya? Entonces tienen que conocer esos procedimientos, porque en base a esos procedimientos, ustedes ya cuando sean funcionarios aduaneros, cuando tengan su empresa, cuando trabajen en la aduana, cuando se dediquen a hacer despachos aduaneros de la mercancía, cuando hagan su empresa o cuando hagan despachos aduaneros, especialmente tienen que estar al día en lo que son las resoluciones de directorio, ¿ya? Porque cada resolución de directorio modifica cositas y cambia todo, cambia o con otra resolución de directorio. Por eso mínimamente vamos a estudiar lo que son las resoluciones de directorio de los últimos 5 años. 2016, 17, 18, 19, 20 y la de 21 vamos a estudiar, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí, vamos a estar estudiando resoluciones, por ejemplo, la resolución de directorio 30, si no me equivoco, esta ya no se me ha venido porque es de la de gestión 2018. Implementa lo que es el técnico aforista, el procedimiento que regula el técnico, que implementa lo que es el técnico aforista y el técnico de transacción comercial. O sea, queridos jóvenes, ya no hay antes el 1 solamente lo hacía, antes de la resolución de directorio 30-2018, está por confirmar, por favor, la 30-2018 ya, esta 30, no sé, no me acuerdo bien el número, les voy a pasar el dato exacto, para eso tengo un compendio de todas las resoluciones de directorio más importantes que vamos a estudiar con ustedes, ¿ya? Antes de la RD 2018, había un solo técnico que hacía el trabajo de dos, hacía la valoración física, documental, cálculo de tributos, todo hacía ese técnico, era todólogo, pero han dicho ahora, no, tenemos que diferenciar lo que es la función aduanera, entonces crearemos lo que es un técnico aforista especialista en el aforo y verificación física de la mercancía y el técnico de transacción comercial especialista en materia tributaria y análisis de documentos. ¿Qué les parece? Entonces, si no conocíamos esto, no hubiéramos sabido cómo es el procedimiento, a quién nos tenemos que dirigir, a un técnico aforador, a un técnico de transacción comercial. Entonces, estimados jóvenes, sin el afán de ser muy cansador, este licenciado no solo nos va a enseñar eso, les voy a explicar, vamos a hacer con ustedes trabajo respecto a resoluciones de directorio, análisis de lo que son las resoluciones de directorio. ¿Ya? Entonces, por favor, les rogaría todo su empeño, toda su motivación, no solo en aprender leyes, decretos, resoluciones ministeriales, sino resoluciones de directorio. ¿Ya? Y paralelamente hay lo que se llaman las circulares. Fase número 7, circulares. Y a las circulares es más sencillo. ¿Ya? Fase 7. Circulares emitidas ¿por quién? Las circulares emitidas por una sola autoridad. En caso de empresas, por ejemplo, hay una sola persona que representa, el representante legal. En este caso, ¿quién es el representante legal de la Aduana Nacional de Bolivia que emite circulares?
director ejecutivo. El director ejecutivo emite circulares, por ejemplo, que no tienen mucha relevancia, como las resoluciones de directorio. Circulares, por ejemplo, de complementarias, pueden ser circulares complementarias a una resolución de directorio. Puede ser, complementariamente pueden emitir circulares de días de feriado, circulares para trabajar horario continuo, pero todo en el afán de complementar únicamente una resolución de directorio. Una circular no puede modificar una resolución de directorio. Con esto, hasta aquí, hasta esta parte, ¿tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? Entonces, en conclusión, vamos a avanzar lo que son leyes, normas internacionales, decretos supremos, decretos reglamentarios, resoluciones de directorio y circular. ¿Qué les parece? Muy pesado, licenciado, digan ustedes. Mucho trabajo. Evidentemente es harto nomás lo que tienen que conocer en materia aduanera. Especialmente lo que voy a ir vamos a avanzar resoluciones de directorio. ¿Ya? Para eso, chicos, les voy a pasar, no todas, imagínense, 300 resoluciones de directorio, mínimamente cada año, entre 250 a 300. Multipliquen por 300 por 5 años que vamos a avanzar. 5 por 3, 15. 1500 resoluciones de directorio que conozcan. No se asusten, ¿ya? Solo vamos a conocer las resoluciones de directorio más principales, ¿ya? Porque hay resoluciones de directorio hasta a veces que no tienen menor relevancia, ¿ya? Pero las resoluciones de directorio también hay las que tienen relevancia, las que modifican ciertos procedimientos, ¿ya? No se asusten entonces. No vamos a saber 1500 entonces, ¿ya? 1500 resoluciones de directorio, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les parece aprender las 1500? Que sea de eso nomás el examen. Mentira. Solo no se asusten. Simplemente vamos a hacer las más importantes. Y ojo, lo que avancemos conmigo nomás les voy a preguntar, ¿ya? No les voy a preguntar otra cosa. Por ejemplo, dígame la resolución de directorio, ¿cuál? Listo. No. No, mis exámenes pueden preguntar a sus compañeros que han avanzado conmigo. No son memorísticos, son más de análisis, ¿ya, chicos? Así que no se asusten, ¿ya? Muy bien. Hasta aquí tienen alguna... no, quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿ya? Hasta aquí tienen alguna pregunta que entre yo a preguntarles, porque es bien importante esto. Y hay una... preguntarles para que entendamos bien esto. Porque con estas tres definiciones, con esta definición de derecho aduanero, prácticamente habíamos acabado el tema número 1 de lo que es derecho aduanero. Porque esta definición, se han dado cuenta, es muy completa y que ha abarcado todos los ítems de lo que es derecho aduanero. Solo me faltaría en la característica del derecho aduanero, fines del derecho aduanero y nada más, y objetivos del derecho aduanero. Y con eso terminaríamos el tema 1 para entrar a la aduana frente al comercio internacional. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tuvieron alguna pregunta antes de que yo vaya a preguntarles con todo respeto, con todo cariño, si les pregunto algunas situaciones para que abramos una retroalimentación? Porque ese es el objetivo del Zoom, que haya retroalimentación para que vayamos aprendiendo mejor las cosas. Adelante, ¿alguna pregunta que tuvieran respecto a esta parte de la definición de derecho aduanero? ¿Alguna pregunta, chicos? A ver. ¿Puedo preguntarle? ¿Sí? No, dice, su silencio otorga, no, licenciado, otro día pregunte. No, voy a preguntar, a ver, y el que me responda primero voy a solicitar que haya voluntario. Ya. En base a lo que he mencionado, se aplicará una resolución de directorio por encima de una ley. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Respuesta. ¿Cuál es su respuesta? Se aplicará una resolución de directorio, es decir, por encima de una ley, es decir, que modifique una ley. Más claro la pregunta. Una resolución de directorio, ¿podrá modificar una ley? No, 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 licenciado. ¿Por qué no? Un decreto supremo modifica una ley. Exactamente. Una resolución de directorio modifica una resolución de directorio. Un decreto supremo modifica un decreto supremo. Una ley modifica una ley. Una constitución la tienen que modificar nosotros a través de una asamblea constituyente o tienen que preguntarnos. No por jerarquía. Muy bien. Qué linda pregunta. Qué linda respuesta.
Ya, ahora, otra pregunta. Eh, un reglamento dará, un reglamento regula a una ley, regula la ejecución y aplicación de una ley, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Un reglamento, el reglamento de la Ley General de Aduanas, la 25870, regulará lo que es la aplicación y ejecución de una ley, ¿sí o no? Sí, licenciado, ¿Por qué? porque una ley se basa también en el reglamento, en cumplir el reglamento que dice la ley. Muchas gracias por tu participación, Encina. ¿Sí? Un reglamento, eh, un reglamento está para eso, para dar operatividad, para dar ejecución, para dar aplicación a una ley. Una ley solita de manera general a veces no se puede aplicar, como por ejemplo lo que han estado viendo, ¿no? La jornada académica, ya, son normas. Ya, esas normas ameritan ser reglamentadas por un reglamento específico. Y a veces cuando el reglamento específico no es suficiente, necesitan ser complementadas por otro tipo de actos. ¿Ya? Lo propio acá. Si un reglamento no es suficiente tampoco, su ejecución y aplicación está a través de quién. Si un reglamento no es suficiente, una ley ya está. Un reglamento la ejecuta y la aplica, sí. Pero si un reglamento, ni una ley es suficiente, ¿qué la regula? O hasta ahí nomás se queda. ¿Qué la regularía? Si un reglamento no es suficiente, ni una ley, ni un reglamento, ni una ley, ni un reglamento, no se puede ejecutar. ¿Quién ayuda a ejecutarla? La modificamos el reglamento. Si está mal el reglamento, se modifica. Pero el reglamento está bien, solo hay que darle aplicación, ejecutabilidad. ¿Por cuál se puede ejecutar? ¿Por qué? ¿A través de qué otro acto? A través de una resolución ministerial o resolución de directorio, en caso de que sean normas específicas de la Aduana Nacional de Bolivia, una resolución de directorio de la ANB. Entonces, si no es suficiente una ley, no es suficiente un reglamento y falta ejecutar, ahí están las resoluciones ministeriales y las resoluciones de directorio de la ANB. ¿Ya? Y finalmente la siguiente pregunta que les hago. ¿Se aplicará? ¿Cuál se aplica? Primero la Constitución o el Tratado Internacional. Ya sea en materia aduanera, por ejemplo, en materia aduanera o en cualquier materia. ¿Cuál se aplica primero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se aplica el Tratado Internacional primero o la Constitución primero? ¿Cuál se aplica de manera preferente? Tratados internacionales. El tratado. Bien. Se nota que estaban tal vez en legislación comercial les he dicho sí, cuando tal vez los que me han respondido eran mis alumnos de legislación comercial. Pero ahora, ¿por qué? Chicos, a ver, justifiquen, sí, se aplica, claro, obviamente. Se puede aplicar un tratado internacional por encima de la Constitución incluso. Es decir, una norma de Kioto, un convenio internacional, se puede aplicar por encima de la Constitución, siempre y cuando que reconozca un derecho preferente, un derecho favorable. ¿A qué se refiere un derecho favorable? Por ejemplo, en materia, a ver, les voy a hablar de cualquier materia, en materia penal, por ejemplo. Si en la Constitución Política del Estado dice pena de muerte para los violadores,
Y el tratado internacional dice no. Dice pena, el tratado internacional que hemos suscrito, dice solo cárcel, aunque sea cadena perpetua, pero no se reconoce la pena de muerte para los violadores. ¿Cuál se aplica de manera preferente? ¿Cuál es el derecho favorable? ¿El tratado internacional o la Constitución? Aunque es muy debatido, ¿no? Pero ¿cuál se aplica de manera favorable? ¿El tratado internacional que prohíbe la pena de muerte o la Constitución que estamos imaginando que establece pena de muerte para los violadores? ¿Cuál se aplica favorablemente? El Tratado Internacional. Eh, lamentablemente, no lamentablemente, sí, para los que están de acuerdo, como yo digo, para la pena de muerte, para la gente que viola a niños, incluso pedofilia y todo eso, a menores de edad, merecería una pena de muerte, ¿no? Pero si nosotros hemos, como Estado boliviano, nos hemos adscrito a lo que es la Convención Americana de Derechos Humanos, prohíbe la pena de muerte, difícilmente que se pueda viabilizar, porque nuestra misma Constitución, en el artículo 106 y 256 de la Constitución Política del Estado, prevé que se puede aplicar el tratado internacional de manera favorable. Entonces, se puede aplicar el tratado internacional de manera favorable. Se puede primero, con preferencia la Constitución, cuando se conozca derechos favorables. Entonces, queridos jóvenes, si hay algunos políticos que les prometen pena de muerte, bien verdes, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros como Estado boliviano hemos admitido a la Convención Americana de Derechos Humanos, somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a la vez la Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la pena de muerte, no se puede viabilizar. ¿Por qué? Porque puede caer esto por nuestras mismas leyes que nosotros hemos hecho. ¿Qué les parece el criterio? A ver, ¿alguna opinión? Por eso, ¿por qué creen Estados Unidos? Tienen varios estados que sí admiten la pena de muerte, pero no está escrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Pese que la Convención Americana de Derechos Humanos se encuentra su sede en Washington. Entonces, bien ilógico, ¿no? Estados Unidos no admite la convención porque muchos de sus estados sí prevén la pena de muerte, pero a su vez la convención, la sede se encuentra en Washington. ¿Ya? ¿Qué opinión le merecen al respecto? Y con eso finalizaríamos esta parte. Algunos. Licenciado, ¿nos podríamos salir de esa comisión? ¿Se Sí, puede salir? se puede salir de la Convención Americana, pero la Convención Americana de Derechos Humanos está suscrita por actualmente 88 estados, ¿ya? Que reconocen derechos humanos, ¿ya? Y bueno, salirse es una decisión tendrían que preguntarnos a nosotros, ¿no? Primero, antes de implementar la pena de muerte, tendrían que decirnos en la Constitución a nosotros, ¿está usted de acuerdo que los tratados internacionales se apliquen, la Constitución se aplique por encima de los tratados? Sí, tenemos que aprobarlo todo en una asamblea, en una votación, ¿ya? Y recién tendríamos que aperturar eso. Lo cual sí nos podemos salir, pero hay los mecanismos para salir, ¿ya? Pero tiene sus ventajas como sus desventajas, ¿no, chicos? Ya, bueno, tal vez se podría colocar cadena perpetua, ¿no? O ver otras medidas también, porque sí, la pena de muerte, yo estaría de acuerdo, pero habría que ver otras medidas, ¿no? Pero como nuestros sistemas carcelarios son tan precarios y tan pobres que realmente no hay una verdadera reinserción de los delincuentes, es muy complejo, ¿ya? Otra pregunta, chicos. Entonces, si hay ustedes como futuros especialistas en comercio internacional, cuando vean que algún tratado, el convenio de Kioto, la Organización Mundial de Aduanas emita una normativa internacional y incluso las leyes estén en contra de esa normativa internacional, como futuros especialistas en comercio internacional, apliquen preferentemente las disposiciones de la Organización Mundial de Aduanas, las disposiciones del convenio de Kioto,
amparados en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, cuyo texto dice que se puede aplicar el derecho internacional sobre el derecho nacional o cualquier otra, mientras reconozcan derechos más favorables. ¿Ya? Entonces, ese es su candado, su llave de ustedes para poder resolver muchos casos. Por ejemplo, yo con esto resuelto, he ganado muchos amparos, he ganado, le he revertido muchas resoluciones de directorio a la aduana, sacaba resoluciones sancionatorias en base a este artículo 256 y en base a normas internacionales, les he rebotado sus resoluciones determinativas de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Ya? ¿Qué dicen, chicos? Hasta aquí, entonces, el derecho regula, estudia todo eso, que se basa en los regímenes aduaneros, que vamos a estudiar. Regímenes aduaneros de importación, regímenes aduaneros de exportación, de perfeccionamiento, de admisión temporal para la exportación en el mismo estado. Vamos a estudiar todos los regímenes. Territorios aduaneros, vamos a estudiar los primarios y los secundarios. Tributos aduaneros, vamos a estudiar más los tributos aduaneros en materia aduanera. ¿Cuánto deben pagar de tributos en materia aduanera? Tránsito internacional de la mercancía, desde la salida hasta la llegada de la mercancía, deben haber un tránsito interno, deben estar regulados por la aduana. Sujetos aduaneros, ¿quiénes son los sujetos aduaneros? Importadores, exportadores, consignatarios, el Estado a través de la Aduana Nacional de Bolivia. Todo eso vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, el derecho aduanero, en resumen, es una rama del derecho público interno y a la vez externo que regula normas internacionales, normas constitucionales, normas, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones de directorio, circulares, referentes a regímenes aduaneros, territorios aduaneros, tributos aduaneros, tránsito internacional de la mercancía y sujetos aduaneros. ¿Qué les parece mi definición? Obviamente no les voy a pedir esta de que hagan ustedes de manera de memoria, ¿no? Más analítico, su criterio, eso cuenta en el examen, ¿ya? ¿Ya? Si ustedes están tranquilos, ustedes utilizan su criterio, van a dar muy buen examen, nada más. No les voy a preguntar de memoria, díganlo con puntos y comas, todo esto, no les voy a preguntar eso. Pero obviamente tienen que tener un conocimiento, ¿no? No inventarse tampoco sin haber leído o tener una consistencia, una coherencia en su criterio. Tiene que tener coherencia para que esté bien. No les voy a pedir de memoria, ¿no? Eso ya es parte de la escuela tradicionalista de la pedagogía. Ya no es de memoria, es el criterio que ustedes tienen, ¿ya? Y respetable es el criterio. Por eso me gusta mucho que participen y bueno, gracias por participar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Antes de entrar a las fuentes del derecho aduanero, características del derecho aduanero y con eso concluiremos el tema 1. Licenciado, este documento nos va a pasar, por favor. Claro, mamá. Con mucho gusto se los voy a pasar y nuestra representante va a ser la encargada de presionarme día a día, hasta hoy día mediodía se los voy a pasar. No, en este momento se las paso, ¿ya? Ya se los paso y para que ya lo vayan leyendo, estudiando, todo. Y bueno, si no se los pasaría, me presionan, por favor. Me gusta que me presionen en el grupo. Licenciado no ha pasado, licenciado, por favor, tal, o me escriben o me envían mensajes, ¿ya? Yo se los voy a pasar con todo gusto. A presión vamos a funcionar. ¿Ya? Pero se los voy a pasar, chicos, no se preocupen. Esta información es para todos ustedes, para compartir. Asimismo, también cuando ya entremos al tema de Ecuador, vamos a estudiar resoluciones de directorio que sean importantes. Y ustedes tienen que saber, sí o sí, conocer esas resoluciones de directorio, por ejemplo, que regulan los regímenes de mínima cuantía, por ejemplo, la implementación de las resoluciones de directorio que regulan las funciones del operador de aduanas, operador económico de aduanas, funciones del técnico forense, funciones del técnico de transacción comercial, están todas las resoluciones de directorio que ustedes las deben conocer. ¿Ya? Entonces, se los voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Muy bien, entonces, si no tienen otra pregunta, a ver, ¿qué otra pregunta más tuvieran antes de entrar a las fuentes? Que es muy facilito la explicación de las fuentes. El punto 1 era lo pesadito, como la minuta de constitución, ¿ya? Después lo demás ya fluye por su cuenta. Esto ya tienen que tener claro lo que es el punto 1, y así el 2, el 3, el 4, ya por su cuenta va a fluir. Accesorios, ¿no? Ya van a entender. Entonces, lo que quiero que entiendan es esto. Lo que quiero preguntarles de nuevo, si es que está claro esto, lo que les he dado esta explicación prácticamente de 2 sesiones, si está claro, porque en base a esto ya se avanza lo demás. Se va a ir sujetando, va a tener coherencia lo demás. A ver, chicos, adelante. Sin miedo, cualquier cosita que quisieran que aclare, que quisieran que se quede.
Todo claro como el agua. Gracias, Cáceres. Ya, muy bien, chicos. Antes de irnos, no antes de irnos, sino antes de terminar el tema 1, fuentes del derecho aduanero. Solo, ¿cómo es las fuentes? ¿De dónde nace? Como por ejemplo una plantita. Una plantita, ¿de dónde nace? Una plantita, ¿cómo crece? Se reproduce y finalmente se marchita. ¿Cuál sería la fuente principal de una plantita? Para que nazca. ¿Cuál sería? ¿Qué le dan pues a una plantita para que nazca? ¿Qué le dan? Aparte de la semilla, ya me estaban diciendo. ¿Qué más? ¿Con qué ya? Colocas la semilla, ¿qué tienes que hacer a diario? Bueno, regar agua. Regarla. Agua, abono. Abono, semillas, vitaminas, pero lo más importante está lo vital, que le puedes dar a la planta, puedes colocar 1000 semillas, puedes colocar el abono, el mejor abono del mundo, puedes colocar el mejor abono del mundo, puedes colocar las mejores vitaminas para tu plantita, los mejores pesticidas para tu plantita, pero si tu plantita no tiene agua, no va a vivir, ¿ya? Lo mismo el derecho aduanero, ¿ya? Igual el agua, chicos, escucha, me preocupa. De aquí a nuestras generaciones estaba viendo en un reportaje que el 2025, el 2000, no muy lejos, el 2060 ya va a haber otro recurso que van a ser muy codiciado por todos los países del primer mundo, que es el agua. Ya sabemos que el agua es un país, un producto no renovable, ¿no? Y bueno, y pese a que nosotros vivimos, si no me equivoco, 80% de agua y 20% de territorio, ese océano, todo lo que es el agua que fluye en el océano, es muy difícil de convertirlo a agua potable, en agua dulce. Ya pocas es el agua dulce que sale de los ríos, manantiales, lagos, ¿ya? Entonces hay que tener una concientización del agua, porque el 2070 se va a acabar y, bueno, van a sufrir nuestras futuras generaciones, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Eso hay que tener una cultura, ¿no? Por eso, por eso las empresas ya están dedicadas a eso, ¿no? Las empresas a preservar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, ya no dañar el medio ambiente, ¿ya? Ya, hermanos, ya querida de Yesenia, no hay problema. Entonces, eso es. Entonces, igual que el derecho, igual que el agua, que es una fuente de vida para todos nosotros y que tenemos que preservar, el derecho aduanero tiene las siguientes fuentes. La fuente más importante son las fuentes formales. Y justamente lo que les decía, fuentes formales y las fuentes materiales es lo accesorio. Ya, las fuentes formales es lo principal del derecho aduanero y las fuentes formales es lo accesorio. Y fíjense ustedes cómo tienen que estas fuentes, cómo lo van a entender ustedes y conocen el primer tema. Las fuentes formales del derecho aduanero, es decir, que son codificadas, escritas, están lo que es la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales y resoluciones de directorio. Y entonces ya sabemos que el agua, la vida, para el derecho, lo que le da vida al derecho aduanero son las fuentes formales. ¿Y qué son las fuentes formales? No es nada más ni nada menos de lo que les he dicho en la definición número 1, ¿ya? Que son Constitución Política del Estado, tratados internacionales, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones de directorio. Todas esas son las fuentes formales. Sin una de estas, el derecho aduanero no puede sobrevivir. Es como, licenciado, ¿puede ser mi fuente formal solo la Constitución para el derecho aduanero? No, tiene que ser acompañada de una ley, de un decreto supremo, de una resolución ministerial, de una resolución de directorio. ¿Ya? Y otra fuente que es accesoria, que puede vivir, es como la plantita, el agua, ¿no? Pero paralelamente la plantita tiene la semilla, pesticidas, abono, todo lo que se llama vitaminas para la planta, todo eso son fuentes materiales. Y en esas fuentes materiales serían la costumbre, lo que no está escrito en base al derecho humano. Pero nosotros nos basamos que esto es como secundario, no necesariamente lo podemos usar como no, pero si no lo utilizamos las fuentes formales, el derecho aduanero no tiene ningún. ¿Ya? Hasta aquí está bien, esta es la fuente del derecho aduanero. Ese son el punto número 2. Finalmente, para concluir, el punto número 3. Igual, el derecho aduanero tiene que, al igual que una persona, tiene características. Yo, Danilo Aliaga, tengo características internas y externas.
Las externas, ¿no? Que tengo cabello, no tengo cabello corto, tengo ojos pequeños, tengo manos largas, mido un 74, esos son mis características, ¿ya? Igual ustedes, cada uno tiene sus características, ¿no? Visto, con preferencia me gusta el color negro, características, ¿ya? Igual el derecho aduanero tiene características. La primera característica es la generalidad. ¿A qué se refiere con generalidad? Vamos a colocar con color amarillo. No, con otro color. Amarillo. Generalidad significa, en pocas palabras, que el derecho aduanero es para todos. No puede ser solo para una persona. ¿Ya? Es para todos. Exterioridad. ¿A qué se refiere con exterioridad? Con color verde. La segunda característica. Primera característica. Segunda característica. Exterioridad. Se refiere que el derecho aduanero no ve conductas internas, es decir, lo que yo pienso, el derecho aduanero va a regular o va a sancionarlo solo por pensar. No. Es una manifestación exterior de la conducta. Si yo como importador hago lo que es una empresa, me empadrono en la aduana nacional de Bolivia, ya estoy haciendo conductas exteriores, visibles para todos. Entonces, el derecho aduanero es exterior, nunca interior, porque lo interior es lo que piensas, ¿no? Lo exterior es lo que lo piensas y lo que lo haces con hechos. Eso es el derecho aduanero, ¿ya? Entonces, esa es la primera característica. Generalidad, exterioridad. El derecho aduanero también es bilateral, es tercera característica. Al decir bilateralidad, es decir, que intervienen, ¿qué significa? Dos personas. ¿Cuáles son esas dos personas? El Estado, ¿a través de quién actúa el Estado? ¿Qué es el sujeto activo? A través de en materia aduanera, ¿quién es el sujeto activo? El Estado. En materia aduanera, ¿quién es? La aduana nacional de Bolivia. ¿Y el sujeto pasivo quién es? El consignatario. ¿Qué es el consignatario? El consignatario es la suma de importador y exportador. Igual consignatario. Es decir, que puedes llamarle consignatario al importador o también puedes llamarle consignatario al exportador. ¿Ya? Tiene dos nombres. ¿Ya? Importador o exportador. ¿Ya? Estas relaciones. Eso significa dos personas. Esa es otra característica del derecho aduanero, que no puede haber tres, o que no puede haber una persona. El derecho aduanero no puede existir una persona, solo Estado. Tiene que haber Estado y consignatario. Casados, agarraditos de la mano, con una sortija de matrimonio, ¿ya? En materia de derecho aduanero. Cuarta característica, heteronomía. Es lo contrario a la autonomía. Esta no es más una definición técnica, que igual les voy a colocar. La heteronomía es lo contrario a la autonomía. Es decir, que el derecho aduanero tú no decides por ti solo, por tu cuenta, no eres tú solo, sino tú decides en base a una ley, en base a un decreto, en base a una norma internacional, en base a una circular, en base a una resolución de directorio. Es decir, que tú no puedes decir, yo por mi cuenta quiero implementar el sistema de procedimiento para mínima cuantía que no sea $1,000, que no sea $2,000, que sea $8,000 y yo quiero hacer con 8,000, traigo mercancías con mínima cuantía de $8,000. ¿Qué me va a hacer la aduana? No, señor, tiene que ser $2,000, porque usted no es heterónomo, es decir, no es independiente, no es autónomo, no es independiente, usted es heterónomo. ¿Por qué? Porque depende de la aduana nacional de Bolivia. Eso significa heteronomía, que dependes de algo. En otras palabras, la heteronomía es la dependencia. Heteronomía. Ojo, pero que no dependencia de tu ser amado, ¿no? Eso, no hay dependencia del ser amado. Todos somos independientes, solo somos dependientes por las leyes, pero no de los chicos ni chicas. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué opinión le tienen al respecto? Ustedes en materia de amor, ¿son autónomos o son heterónomos? ¿Qué dicen? De sus chicos, novios y o novias, ¿qué dicen? ¿Son autónomos o heterónomos? A ver, ¿quién puede dar una opinión personal, así, un valiente? Antes de